Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de la ciberseguridad en Capital Radio, que ya comienza como cada lunes y que aquí desarrollamos cada semana en el After Work, pero que obviamente podéis, como siempre, seguir y repetir en podcast a través, entre otros sitios, de la web de Capital Radio, porque allí se cuelga automáticamente cada día al finalizar este programa. Bueno, pues hoy en nuestro espacio, y citando a un amigo al que ahora vamos a saludar, vamos a hablar del ordenador de otro. Sí, vamos a hablar de la nube. Efectivamente, la temática de hoy versa sobre la seguridad en el lugar en el que se ejecutan, trabajan, almacenan la mayoría de los datos, de los procesos y de las operaciones, de la nube, del cloud. Y lo vamos a hacer explicando, en primer lugar, por qué debemos hablar de seguridad en estos entornos, y lo vamos a hacer con especialistas de primer nivel. Pero también, primer nivel es el que tienen nuestros amigos y colaboradores, que son, pues uno de ellos el que me dio la frase de arranque: la nube es el ordenador de otro. Esto lo dijo Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Ahora vamos a recordar en qué contexto lo dijiste. Mónica Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Así que hoy nos subimos a la nube. Hoy lo vamos a ver. Bueno, nos subimos o nos bajamos, como las nubes están en el cielo, todos miramos hacia arriba y por eso quizás nos genere una sensación, efectivamente, de que si está arriba nadie puede llegar a alcanzarlo, ¿no? O bajarán cuando haya niebla, pero vamos, nos subimos. La niebla es otro concepto que empezaremos a hablar otro día, el fog computing. De momento la nube. El fog computing. Sí, vamos a quedarnos en la nube. Mejor, en la nube. Mejor de momento. Oye, bueno, pues con ellos y con nuestros invitados y muchas cosas más vamos a dedicar nuestro programa a hablar del cloud. Van a venir, enseguida les vamos a saludar. Samuel Bonete, también Javier Martínez y Juan Istúriz, de Netscope, de Google Cloud y de Palo Alto Network, respectivamente. Por supuesto que también vamos a conocer, con la ayuda de OnRetrieval, pues las pistas sobre lo que ha pasado en el capítulo de noticias en esta última semana. Y al final de nuestro programa, por supuesto, que también os recordaremos la agenda que tenéis para, pues eso, próximas semanas en cuanto a eventos relacionados con el mundo de la ciberseguridad. Pero antes, como siempre, va a ser Mónica Valle la que nos ponga en pista y nos suba a la nube. Hoy en día, cuando vemos vídeos a través de plataformas online, enviamos un correo electrónico a través de populares servicios de Internet o usamos redes sociales, estamos consumiendo servicios en la nube. De igual modo, todas las organizaciones que acceden a aplicaciones de software a través de Internet están consumiendo servicios cloud. El cloud computing se ha convertido en imprescindible para usuarios y empresas. Esta computación en la nube, o simplemente la nube, ha supuesto un cambio de paradigma y ha cambiado la forma en la que trabajamos y, sobre todo, en la que manejamos los datos. Según Gartner, el 50% de todas las empresas ya usan cloud para su negocio y se prevé que gasten un 33% más en servicios en la nube este 2019. Según otro informe, en este caso de Queen Wellington Redwood, sobre el estado de cloud computing en España, este 2019 será el año del gran salto a la nube. Conectividad y flexibilidad son algunas de las principales ventajas que nos brinda la nube. Pero como toda tecnología, también existen inconvenientes, como por ejemplo la pérdida del control de esos datos. Y es que según IDC, el 21% de los archivos en la nube contienen datos confidenciales, por lo que es fundamental su protección. Ante esta realidad, es lógico que, como consumidores de servicios en la nube, ya seamos empresas o usuarios, nos preguntemos cómo protegen los proveedores de servicios cloud nuestras aplicaciones y datos críticos en la nube. La seguridad en la nube abarca los controles, las normas, tecnologías y procedimientos que se utilizan para proteger los datos, las aplicaciones y la infraestructura que están basados en la nube. Actualmente es una prioridad para todos, así que otras preguntas que nos hacemos son qué pueden hacer empresas o usuarios para proteger sus datos en la nube y qué están haciendo las empresas expertas en la nube para hacerlo. Vamos a dar respuesta a estas cuestiones. Eso es, nuestros invitados nos las van a dar. After Work, con Eduardo Castillo. Piensa en un broker especialista en derivados. Eso es, eBroker. Ahora elige uno de nuestros productos, futuros, opciones, CFDs, acciones.
puede que no sea tan fácil. Por eso en eBroker hemos creado el primer comparador de productos derivados, poniendo a tu disposición de forma clara y precisa todo lo que necesitas saber antes de tomar tu decisión. Descubre más en ebroker.es/comparador de productos. eBroker.es, el broker español especialista en derivados. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. ¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions, porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos, todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. After Work con Eduardo Castillo. Vamos ahora con las noticias que ya sabéis que cada semana se producen, no infinitas, pero sí infinidad en este sector, y la evolución además es que va a ser exponencial. Pero para delimitar su alcance y sobre todo aprender de ellas, contamos con la ayuda, como cada semana, de Ignacio Solinís, que es responsable comercial del área de ciberseguridad de OnRetrieval, es experto en esta materia. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, desde OnRetrieval a ti y a todos los que hacéis After Work y Capital Radio. Ignacio, como decía yo en la entrada, pues infórmanos, pero sobre todo danos esos aprendizajes que siempre tenemos de las noticias, ¿no?, que nos deja la actualidad. ¿Por dónde va esta semana? Lo importante de las noticias es extraer siempre alguna moraleja de ellas. Mira, el titular de hoy es sencillo, ¿no? Un hacker que robó cerca de 620 millones de registros de usuarios de 16 sitios web distintos ha golpeado nuevamente. Esta vez robando 127 millones de registros más de otros 8 sitios web. Uno de ellos, por ejemplo, el sitio Ixigo, que es un sitio de reserva de viajes online. Te cuento. Según el informe de TechCrunch de última hora del jueves, el pirata informático ahora ya tiene 18 millones de registros de usuarios de la web de reservas de viajes Ixigo, y también 40 millones de la otra web, de la web de transmisiones de vídeo en vivo Juno. De acuerdo con las listas que el propio pirata informático ha publicado, Ixigo utilizó un algoritmo HashMD5 ya muy obsoleto para codificar las contraseñas y las comunicaciones con sus clientes, y eso en estos días ya es muy fácil de descifrar. Anteriormente, en la misma declaración, el pirata informático afirmaba que tenía registros de usuarios de varios sitios importantes, como por ejemplo 151 millones de registros de MyFitnessPal. MyFitnessPal es una aplicación para teléfonos móviles y un sitio web para hacer dieta, ejercicio y determinar cuál es la ingesta calórica óptima. 25 millones también de registros de Animoto, que es un servicio de creación de vídeo en la nube que produce vídeos a partir de fotos y es una muy buena herramienta para hacer presentaciones y videoclips. La información robada incluye principalmente los nombres de los titulares de cuentas, direcciones de correo electrónico, contraseñas
que siempre la motivación del ataque es la venta de bases de datos, porque parece ser que este señor ha comentado que las vende relativamente baratas. Toda la base la quiere ofertar por 20.000 euros, todos estos millones de datos, y podría servir pues para obtener acceso a otros sitios para los cuales los usuarios siempre utilizan el mismo nombre, el mismo usuario, la misma contraseña. En fin, voy un poco a lo que hemos obtenido. Desde el Laboratorio de Ciberseguridad de OnRetrieval analizamos la noticia y extraemos las siguientes conclusiones. 1. Se deben cambiar de forma frecuente todas las contraseñas que afectan nuestra privacidad y datos personales. Correo, webmail, servicios de almacenamiento in cloud, aplicaciones bancarias tanto de PC como para Android. Establecer normas a este respecto si somos una empresa, de manera que los usuarios de nuestra red tengan hábitos, rutinas saludables. 2. Utilizar siempre cifrados robustos, de 256 bits, que no pueden ser descifrados. El cifrado utilizado en estas páginas hackeadas estaba muy obsoleto, era de finales de los 90, y el más moderno era de 128 bits. Asimismo, vamos a ver, hay que usar también una clave compleja, ya que la seguridad se basa en dos cosas: el algoritmo de cifrado y la clave que nosotros pongamos, que muchas veces es donde está la debilidad. Y 3, establecer siempre que se pueda desde nuestra empresa, nuestro hogar, o nuestro despacho profesional, un canal VPN. Ignacio, ¿qué era un canal VPN? Que no me acuerdo. Nos suena, pero no lo recordamos, efectivamente. Para el que lo recuerde, y esta vez me lo habéis puesto muy fácil porque es una palabra de uso muy común en el mundo de la ciberseguridad, una red privada virtual en inglés. Virtual Private Network. Es una tecnología que permite cifrar y securizar, estableciendo una comunicación segura de nuestra red de área local con una red pública, ¿de acuerdo? Es como si nosotros pusiéramos un canal, un tubo privado entre un punto y otro, para que solamente nosotros y el receptor puedan ver los datos, ¿vale? Por último, recomendamos un servicio de fortificación y monitorización de manos de profesionales, como, por ejemplo, Aramida, que así se llama el que ofertamos en OnRetrieval. Redes seguras, cifradas, monitorización de conexiones y también de intercambio de datos, servicio de firewall, reputación IP, web proxy, load balancing y otros conceptos que ya os explicaré en un futuro, son aplicados en el servicio Aramida, para que pymes y profesionales puedan estar a salvo de estos cada día más ingeniosos, codiciosos amigos del ajeno, que tienen un precioso nombre, que se llaman hackers, pero que no van ni más ni menos que a sacar lucro. ¿Qué te ha parecido, Eduardo? Pues me parece que debemos tener un poquito más de conciencia sobre el valor que tienen nuestros datos, porque pensamos que si no nos han robado dinero, bueno, pues que tengan o no mi contraseña, que para que luego además sea comerciada, pues que igual luego es cuando vienen los disgustos, efectivamente. Sí, y efectivamente, por eso se ha dado la cifra. Este señor, que no se esconde, dice que bueno, que vende todos estos millones de datos, pues bueno, pues alrededor de 20.000 euritos para quien le pueda interesar. Y desde luego, desde OnRetrieval recomendamos no dejar de hacer ejercicio, no dejar de utilizar estas herramientas web, ¿no? Porque pasamos muchas horas delante del ordenador y es bueno moverse, pero siempre hacerlo de una forma segura, poniendo medios que ahora la verdad es que son cada día más numerosos, más baratos, actualizarnos y estar siempre a la última. Y desde OnRetrieval, cualquier pregunta o consulta en www.onretrieval.com, o bueno, pues aquí mismo podéis, me imagino que podéis dejarnos en nuestro correo siempre cualquier pregunta. Estamos dispuestos a poneros al día, actualizaros y intentar serviros en todo lo que a ciberseguridad se refiere. Ahora vamos a recordar esas coordenadas, pero Pablo Sanemeterio quería comentar, Ignacio. Yo solo quería hacerle una pequeña, yo creo que ha sido un lapsus que ha tenido Ignacio, pero que los hackers son buenos. Sí, bueno, sí, es que hoy además tenemos una amplia discusión en la red por la denominación, ¿no? Pero luego decía piratas informáticos, ¿qué es eso? Pero tú piensas que es que en el mundo del periodismo hablar de ciberdelincuente es que es muy largo, yo lo entiendo, muy largo y no cabe, así que bueno, pero bueno, la mayoría tenemos que seguir en esa batalla. Sí, es que mira, ahora hablamos de hacker parece que es una cosa pues más moderna y tal, pero bueno, en el fondo la motivación que hay, quitándolos de los principiantes, que pueda ser hacer una gamberrada, realmente es la misma de siempre, y bueno, esto se hace por lucro, ¿no? Se hace por dinero, y vemos la forma que aunque sea de una forma masiva, conseguimos datos y los vendemos de una manera hasta barata. Bueno, pues ahí está la recomendación de Ignacio Solinis. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias. La semana que viene con más noticias y con más aprendizaje. Un saludo fuerte.
Un saludo, muchas gracias. Bueno, pues ya ha dejado claro Ignacio que son especialistas en OnRetrieval, además en la recuperación de datos y en la informática forense, en soluciones de ciberseguridad, y nos ha mencionado su marca Aramida, que es un servicio que tiene como objetivo prevenir y avisar al cliente de posibles incidentes o ataques que se estén produciendo en su red. Le ofrecen la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias y evitar, obviamente, un desenlace nefasto dentro de su organización. Antes hemos quedado con él en que daríamos las coordenadas a través del correo electrónico SAC, las siglas de Servicio de Atención al Cliente, sac@onretrieval.com, o a través del 900-900-381, 900-900-381. ¿Queréis saber si vuestra empresa está securizada? Bueno, pues llamad al teléfono. Bueno, y más asuntos que nos ha dejado también la actualidad. Oye, yo he visto que de nuevo los patinetes eléctricos vuelven a Madrid. Me tengo que enterar porque no sé qué normativa es la que ha cambiado, pero bueno, otra vez están en las calles. Pero, sí, ojito, que los patinetes eléctricos están conectados y que pueden ser también hackeados, Mónica. Sí, ya lo comentamos todas las semanas aquí, que cualquier dispositivo que pueda estar conectado a Internet pues también puede tener vulnerabilidades y se pueden aprovechar de muchas formas diferentes. Y en este caso, bueno, pues un patinete de la marca china Xiaomi, que bueno, que la conocemos porque por sus smartphones, pero también tienen productos de todo tipo. Y uno de ellos, que de hecho es un producto estrella, es un patinete eléctrico. La noticia es que se ha descubierto una vulnerabilidad que en este caso permitiría a otra persona controlarlo de forma remota gracias a la conectividad Bluetooth. Ha sido en esta ocasión Rani Aidan, que es director de la firma de ciberseguridad Zimperium, quien ha explicado en su blog que existe esta vulnerabilidad y lo enseña en un vídeo. El problema está en que la vinculación vía Bluetooth entre el patinete y el smartphone pues no solicita ninguna contraseña. Entonces eso permite que puedan acceder, que lo controlen de forma remota, porque además la vulnerabilidad permite que se pueda haber comprometido con la instalación de un malware. Así que imagínate que estás en el patinete, Eduardo, y está eso frenando o acelerando sin que tú estés haciendo nada. O sea, ya no solo al riesgo de circular en patinete en una ciudad como Madrid, se suma ya que ha podido ser pirateado y de repente pues provocar una caída. Bueno, la compañía ya conoce este fallo de seguridad, ya ha sido explicado por el experto en ciberseguridad y están trabajando para llegar a una solución lo antes posible y en ese caso pues enviar una actualización con ese parche para corregirlo. En fin, patinetes, drones, bombillas. ¿Dónde están los riesgos? Bueno, pues riesgos también están en las redes sociales. Facebook, pero bueno, esto al parecer creo que se ha solventado, Pablo, ¿no? Sí, se ha solventado. Es un fallo que se detectó el 26 de enero y fue corregido a los 5 días en Facebook y mediante un proceso que puede parecer un poco complejo, pero que la gente que está acostumbrada a automatizarlo y a programarlo, simplemente con mandarte un enlace conseguían comprometer tu cuenta de Facebook y tomar control de ella. Bueno, pues nada, solucionado el tema y uno más que en realidad, bueno, pues es algo que nos llama mucho la atención a los medios y que, bueno, pues en realidad no se sabe si se ha producido porque lo que tenemos es una acusación del gobierno australiano, nada menos, que dice que una potencia extranjera ha dirigido ciberataques contra sus parlamentarios, nada menos. Claro, en este caso ha sido el primer ministro de Australia, Scott Morrison, que ha asegurado que desde el lunes llegaron a sus parlamentarios una serie de ciberataques y que venían desde otros países. La verdad es que esta es la típica acusación un poco vaga, porque en general tú no puedes saber quién es el que te está atacando así de manera fácil. Necesitas una investigación, necesitas saber quién está detrás de esa IP y que esa IP a su vez no haya sido comprometida. ¿Dónde están los asesores de prensa de este hombre? Bueno, no sé, tampoco, bueno, esto es como todo. El tema quizás a veces llega un poco complicado y que, a ver, lo que han dicho básicamente es que también están en un proceso electoral, o sea, en mayo tienen elecciones y ya empieza a mezclar todo un poco y aparte, bueno, les han pedido a los parlamentarios que cambien las contraseñas y no dicen que no ha habido ningún compromiso de información con respecto a las elecciones, pero de primeras ya primero es acusar a alguien para... Que los parlamentarios australianos cambien el QWERTY o el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seguro que la mitad de ellos tienen esa contraseña. Bueno, pues estas son las noticias. Ahora vamos con el análisis, vamos a hablar de la nube.
Y nuestros invitados, que ya adelantaba antes nombres y compañía, son, repetimos, Javier Martínez, que es ingeniero de ventas de Google Cloud. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También está con nosotros Samuel Bonete, que es uno de los miembros más activos de Netscope. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos acompaña Juan Istúriz, que es responsable de Palo Alto Networks para Iberia. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vamos a hablar de nube, de la seguridad de la nube. A ver, ¿queréis que hablemos primero de derribar el mito de la seguridad en la nube? No significa que sea insegura, pero ¿por qué hablamos de seguridad en la nube? A ver, venga, una primera valoración, porque quizás mucha gente se le abran hoy los ojos que digan, que es que había que hablar de seguridad en la nube. A ver, venga, Javier. Bueno, yo creo que la seguridad hay que extenderla a todos los ámbitos y con la nube pública, lo que estamos haciendo es, pues, como decíamos con la frase de introducción, ¿no? Utilizar el ordenador de alguien para correr mis servicios. Y entonces, pues hay que extender todas las consideraciones de seguridad que estamos haciendo a mis propios servidores, a mis propios servicios, a este servicio que estamos externalizando. Evidentemente, los proveedores nos ocupamos de poner un montón de mecanismos de seguridad también, o sea, que es complementario. Y dependiendo, luego hablaremos un poco de los diferentes tipos de servicio. Dependiendo del tipo de servicio, pues habrá más responsabilidad de seguridad por parte de la empresa usuaria o de la empresa proveedora. Pero, indiscutiblemente es algo que tenemos que hacer entre todos y mantener esa seguridad como un todo entre el proveedor y el usuario. Juan. Sí, yo creo, un poco abundando en la seguridad en la nube, efectivamente muchas veces los proveedores de seguridad en la nube tienen la responsabilidad sobre securizar su infraestructura, securizar su ordenador. Los datos que tú pones en ese ordenador son responsabilidad tuya y muchas veces esa distinción no es fácil de hacer y hay que hacer una labor de educación. Muchos proveedores dan herramientas o también puedes usar herramientas de terceros, pero al fin y al cabo la responsabilidad de esos datos que corren en otro ordenador no es del dueño del otro ordenador y eso es una parte que muchas veces no está tan clara y sí que hay que hacer una labor de educar para que cada uno seamos responsables de nuestros datos. Vale, que no es que yo los dejo ahí y cuídame el rebaño, ¿no? Claro, tú al final los datos tú tienes la responsabilidad ante tus clientes, no la tiene el dueño del ordenador y tienes que hacerte cargo de esa responsabilidad. Luego cuando vienen los hackers haciendo estas ofertas a 20.000 euros de millones de cuentas, nadie dice de dónde estaba el ordenador porque no es relevante, efectivamente. A ver, Samuel. Yo, muy en línea con lo que dice Juan, hay un modelo que también los fabricantes de cloud, Google, Amazon, Microsoft, abogan, ¿no? Que es el modelo de responsabilidad compartida. Al final, un proveedor de cloud, como puede ser Google o como puede ser Microsoft, van a asegurarte de que tengas buena conectividad, que el data center sea seguro, que la aplicación funcione perfectamente. Pero como dice Juan, ¿qué datos tienes ahí dentro y cómo esos datos son utilizados por los usuarios? Es responsabilidad de la empresa. Tú puedes tener el mejor almacenamiento con G-Drive o con OneDrive, pero si un usuario coge una carpeta con información sensible, hace un clic derecho y la comparte públicamente, todos esos datos están al alcance de todo el mundo. Entonces, es responsabilidad de la empresa el educar a los usuarios y el contar con herramientas que les permitan ver cómo su información está siendo accedida, cómo su información está siendo compartida y qué tipo de información está siendo compartida con terceros. Pero extiéndelo a que las empresas no trabajan normalmente con un proveedor, que era lo que hablábamos antes. No tengo todos mis datos en una única plataforma cloud, sino que los tengo distribuidos en varias plataformas cloud. Entonces, ahí se complica mucho la película, porque ¿cómo tienes ojos para poder mirar en todas esas plataformas? Ahí es donde entramos soluciones como nosotros para poder tener una visión completa de cómo tus datos están siendo accedidos y compartidos en diferentes clouds. Oye, ¿cuándo se empezó a hablar de seguridad en cloud? Porque desde hace ya bastantes años solo oíamos hablar de cloud, de tienes que estar en la nube, de por qué no estás en la nube y de ya es rara las empresas pequeñas incluso que no están en la nube, pues por una cuestión pura de eficiencia y de usabilidad. Entonces, ¿pero cuándo se empieza a hablar de seguridad en cloud? Porque recuerdo que cuando a las empresas precisamente les vendían estas opciones, pues tampoco el papel de la seguridad precisamente y se creaba una especie como de sensación de que esto era súper seguro. Javier. Bueno, yo creo que el concepto de seguridad viene asociado con los servicios cloud desde el principio, ¿no? Y hablamos de servicios de nube pública pues prácticamente desde hace 10 años. Quizá ha habido un cambio y yo creo que el hito de la GDPR el año pasado quizá fue pues uno de los que nos ha permitido pues distinguir, como hablaba antes Juan, ¿no? Entre quién es el data processor, quién es el data owner. Tenemos un marco legal que reconoce pues cómo hacemos el tratamiento de esta información, de esta seguridad.
pero realmente esa seguridad ha estado ahí siempre, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que viene intrínseco porque, como decíamos, es una extensión de lo que estamos haciendo en mi centro de datos y con cualquier ordenador que tenga en cualquier ámbito de la empresa. Sí, yo creo que además en esto ha habido también un cambio reciente, ¿no? La nube lleva mucho tiempo ahí, pero yo creo que en los últimos años sí que ha explotado, y parte ha explotado en gran medida por la necesidad de negocio. Una vez, yo creo que las empresas, una vez que van a la nube, las necesidades de negocio, como todos los ejemplos que hemos hablado, de las aplicaciones del patinete, de las aplicaciones para la venta de servicios de viajes, etcétera. Una vez que una empresa pone algo en la nube, la flexibilidad que te da de cara al negocio ya es muy difícil volver al esquema tradicional. Pero esa explosión que estamos viendo ahora sí que viene unido a una reticencia que había y que yo creo que se va venciendo poco a poco de compaginarlo con una seguridad que se vaya adaptando a esas velocidades. Yo creo que en los últimos años sí que se ha avanzado mucho en esa conciencia de aplicar la seguridad que tenías tradicional, tratar de llevarla a la nube, y ha ayudado, bueno, todas las necesidades de negocio que ahora mismo cada vez más, como decía antes, el 50% ya está en la nube. Yo creo que de ese 50% ya nadie se va a bajar, todos los que lleguen, y la velocidad que estamos viendo nosotros en las empresas con las que trabajamos de migración a la nube es tremenda. Ahora mismo, una vez que algún servicio se pone en la nube, empiezan por algo pequeño y cuando se quieren dar cuenta tienen datos pues muy muy relevantes en la nube, y todo eso necesita ir acompañado de la seguridad. Yo creo que sí que ha habido en los últimos años una aceleración, pues que ha estado siempre ahí, siempre ha estado como un poquito un freno, y que en los últimos años se ha producido un despegue de asociar la seguridad al viaje a la nube y hacerlo acelerar en ese sentido. Oye, Samuel, y ahora os dejo, Pablo, Mónica, ¿cuáles son los principales riesgos que nos confrontamos, ¿no?, cuando hablamos de cloud, del mundo de la nube? Yo lo centraría todo con el dato, cómo tu dato es accedido y cómo tu dato es compartido. Al final tu valor es tu dato. Accedido y compartido, ¿no? Sí, al final tu valor es tu dato y tu negocio es tu dato, tus usuarios, tus contraseñas, tu facturación, tu línea de negocio, lo que quieras, que tengas en la nube es tu valor. Ahora bien, lo has dejado en una plataforma que es per se más segura que lo que tenías on-prem. En tu casa, sí. En tu casa, y se actualiza automáticamente y tienes 50.000 ojos vigilándolo y te garantizan la conectividad en tiempo real, pero muchas veces has perdido la visibilidad de quién está accediendo a esa información, cuándo se está accediendo a esa información y cómo se comparte esa información. Por ejemplo, yo una pregunta que lanzo muchas veces a gente que se ha ido a soluciones de correo en nube o almacenamiento en nube es: ¿tú puedes acceder a tu correo desde tu casa? Hombre, claro, para eso lo tengo en la nube. ¿Y puedes acceder a tu disco duro desde tu casa, del trabajo? Hombre, claro, si para eso lo tengo en la nube. ¿Y no te preocupa que alguien coja todo el contenido del disco duro que tienes en cloud y acabe en un PC fuera de tu gobierno, en el PC de tu casa, en el PC con el que juegan tus hijos, con el que compartes información por otras redes distintas? Ostras, pues no había pensado en eso. Entonces, la nube nos abre muchísimas puertas, nos permite hacer muchísimas cosas, desarrollar aplicaciones nuevas, tecnología nueva, compartir la información de forma inmediata, pero también nos abre la ventana a nuevos riesgos que con la seguridad tradicional no cubríamos, porque es que ni contemplábamos. Tú con la seguridad tradicional tenías tu firewall, todo estaba dentro de tu firewall y ahí se acababa todo. Pero es que ahora tus datos, tu data center nuevo es la nube. Y no tienes un firewall en la nube. Te hace falta una solución específica para securizar la nube, para saber quién accede al dato, cuándo se accede al dato, cómo se comparte ese dato, dónde termina ese dato. Has de definir un perímetro nuevo alrededor de donde están los datos. Y los datos están ahora en la nube, no están dentro de tu oficina. Entonces yo lo diría en quién accede a los datos y cómo esos datos están siendo compartidos y dónde están terminando, como los riesgos más grandes relacionados con esta cloud. La verdad es que francamente interesante todas las aportaciones que nos hacen nuestros invitados hoy. Y la verdad es que la nube, pues es como ha dicho bien Juan, cuando empiezas a adoptarla luego ya no es muy difícil quitarte, porque por ejemplo una de las cosas... Quítate tú ahora el móvil de tu vida, vamos. Claro, pues... pero es que el móvil sin la nube, la mitad de las aplicaciones no funcionan. Que esa es una de las cosas que la gente quizá no se da cuenta. Dice, yo tengo una aplicación aquí ya, pero las fotos no están... Bueno, las fotos muchas sí, pero los datos, por ejemplo, del correo o los datos de la aplicación o con lo que accedes a bolsa a consultar las cotizaciones no están en local. Te tienes que ir a un servidor que normalmente está en la nube. Y es que los servicios en cloud son tan cómodos que consigues muchas veces con un solo clic ya tienes una máquina
y ahí empiezas a desplegar tu aplicación. Y ahí es donde entraba un poco la parte que decía también Samu y decía también Javier de la responsabilidad compartida. Es decir, por un lado está la responsabilidad del fabricante que te pone esa máquina con ese sistema operativo y se va a encargar de protegerla. Por otro lado está tú con el desarrollo de tu aplicación y que tu aplicación sea segura. Entonces tienes ahí una dicotomía difícil de llevar, que no sé cómo la lleváis vosotros normalmente en Google y vosotros en vuestras empresas dando la seguridad. Con respecto a lo que decía Pablo, hay una cosa que me llama la atención. La gente al final decíamos el móvil, ¿no? El móvil lo utilizamos todos para todo, y es que no podemos ya vivir sin el teléfono. Y los datos que tenemos a nivel corporativo los tenemos también en el teléfono. Ese acceso a nuestro disco duro en nube, a nuestras aplicaciones en nube, a nuestro CRM en nube, está en nuestro teléfono. ¿Cuántas veces nos han preguntado algún cliente, oye, ¿tienes alguna forma de controlar que la información de mi Salesforce, por ejemplo, por poner una aplicación neutral, no acabe vía WhatsApp, o no acabe en una red social, o no acabe en un Facebook? Porque al final toda esa pieza, ese móvil, lo está interconectando todo, y ser capaces de monitorizar y controlar la actividad entre las diferentes clouds se hace imprescindible. Fijaros otra vez también, en relación con lo que decía Pablo, que estamos centrando, por lo menos el mensaje que estamos dando, excepto Javier, que sí que está interviniendo más en temas de cloud pública y de infraestructura, pero la aproximación de nuestra conversación va siempre orientado a SaaS, a Software as a Service, a consumo de un G Suite, a consumo de un Office 365, a consumo de un Salesforce, a consumo de la aplicación del patinete. Es Software as a Service. Pero es que se abre un melón muy gordo con toda la parte de ellas. ¿Por qué? Porque si bien, y volviendo a la pregunta que lanzabas antes, ¿no? ¿Ha habido algún hito que haya lanzado más el tema de la seguridad en la nube? Yo creo que el hito ha sido que la adopción de SaaS ya es un hecho, y el nuevo hito es que la adopción de IaaS es el siguiente hecho. O sea, el SaaS ya lo tenemos todos muy interiorizado, pero es que cada vez más empresas están moviendo cargas de trabajo y procesos a IaaS, a infraestructuras a service. Y ahora bien, ¿qué herramientas tienes tú para monitorizar el IaaS? ¿Qué estás haciendo para controlar lo que... Ya no te digo que la infraestructura no esté bien montada, que está bien montada, que yo me fío al 100% de Google, pero lo que no me fío es de mi DevOps o de mis administradores, que puedan haber hecho un cambio de configuración sin darse ni cuenta en el IaaS y haberlo dejado todo totalmente abierto. Entonces, ¿qué medidas tú tienes como empresa, ya no solamente para monitorizar el SaaS, sino para monitorizar todo tu IaaS, ¿no? Y es otro melón totalmente nuevo que va a ser otro pico de crecimiento brutal en todo el tema de seguridad cloud. Juan. No, yo un poco complementando, creo que una de las cosas que hemos hablado antes, la adopción de servicios SaaS para mí ha sido una palanca clarísima. Había muchas empresas que no terminaban de dar el salto a la nube, y una vez que han empezado a usar Office 365, etcétera, ya no tiene mucho sentido el usar una herramienta SaaS y tener problemas con irse a la nube pública para aplicaciones propias. Eso deja de ser relevante, y eso sí que yo creo que ha sido una palanca de aceleración muy, muy fuerte. Y otra de las cosas que mencionabas, y yo creo que es importante cuando hablábamos del acceso al dato y cómo se comparte ese dato, son los usuarios. Es mirar los usuarios, y los usuarios en un sentido amplio. Hemos citado los usuarios con tu móvil, cómo accedes a las herramientas, pero luego hemos citado, y yo creo que eso también es relevante, son los usuarios. Se amplía también el perímetro de usuarios. El DevOps es otra, tienes un montón de administradores. Antes el administrador era una persona muy, muy cerrada. Estaba muy claro quién tenía los permisos, cómo se actuaban los permisos. Con la llegada del DevOps y la nube pública, la cantidad de administradores, ya empezamos a ser todos en parte administradores de los datos de la empresa. Entonces hay que tener una monitorización tanto en los servicios SaaS de acceso de los clientes, como comentaba Samuel, a todo el tema de DevOps y cómo se administran todos los activos que tú tienes en nube pública. Hay que tener unas nuevas estrategias de monitorización de ese tipo de accesos para que todos los activos que vas desarrollando en nube pública y van creciendo tan rápido estén correctamente configurados, tengan las contraseñas y tengas una visibilidad que a la velocidad que vamos es complicado. Bien. Desde luego. Yo creo que además hay un matiz importante, ¿no? Cuando hablamos de nubes, es el tema de que estamos democratizando, ¿no?, el acceso a mucha de esta tecnología, porque en muchos casos pues hablamos más de modo SaaS, ¿no?, de pues simplemente los archivos que tenemos compartidos, ¿no?, dentro de la organización. Si te vas a una solución como Google Drive, pues al final, quieras o no quieras, todo está auditado, tienes un registro de quién ha accedido a tus datos. O sea, que realmente estamos en muchos casos, evidentemente en una gran organización que ya tenía sus mecanismos de control, pues estamos a la par, ¿no? Pero es que hay
hay muchas organizaciones que no tenían esos mecanismos de control y que no tenían una persona responsable de la seguridad y que a lo mejor el antivirus llevaban 5 años sin actualizarlo, ¿no? Y de repente estamos dando un salto hacia adelante porque estamos democratizando que cualquiera que consuma este servicio ya tiene acceso a las mejores prácticas que están implementadas por ellos, que luego, aún así, hay una responsabilidad que siguen teniendo ellos. Pero a partir de ahí, mucha de esa estándar de seguridad ya está implementado, con lo cual, pues partimos de una base, en la mayoría de los casos, yo creo que mucho mejor que el origen, ¿no? Que pensemos que hay gente que todavía a día de hoy sigue pasando los ficheros en un llavero USB, que va de un ordenador a otro, con todas las infecciones que pueda llevar de un sitio a otro, ¿no? Y eso, en un repositorio centralizado, con su auditoría, con su sistema de escaneo de antivirus, de vulnerabilidades, etcétera, es años luz cuando hablamos de seguridad. O sea que realmente, en algunos casos, la nube también yo creo que ayuda, ¿no? en esto de la seguridad. Mónica. Porque al hilo de lo que comentaba antes Pablo, vosotros, por ejemplo, como Google Cloud, como proveedores, ¿no?, de ese servicio, ¿qué tipo de seguridad proveéis? Valga la redundancia. Tenemos que estar aquí toda la noche. A ver, la seguridad, pues como hablábamos antes, Samuel mencionaba, ¿no? Se empieza construyendo por el hardware. O sea, empezamos diseñando el hardware y tenemos certificados digitales en cada servidor que entra en nuestra red para garantizar que no hay un servidor suplantando a otro y pues con un código malicioso haciendo cosas que no debería dentro de la red de Google. Y desde ahí vamos construyendo un stack de seguridad muy completo que va, bueno, pues hasta el segundo factor de autentificación para los usuarios, ¿no? Que digamos es el otro extremo, ¿no? Partimos del hardware y nos vamos hasta los usuarios. Entonces, bueno, por en medio hay un montón de capas, de tráfico cifrado, de almacenamiento cifrado siempre. Cuando hablamos de servicios tipo IaaS, como decíamos, los usuarios pueden traer sus propias claves de cifrado, ¿no? Para decir, oye, yo quiero aún así tener un nivel adicional y tener mi propia clave de cifrado sobre estos datos que para mí son particularmente sensibles. Entonces, realmente hay un stack muy completo que, bueno, pues implementa las mejores prácticas y al final pues nos permite partir de un nivel ya muy, muy alto, ¿no? Aún así, coincido en lo que decías, ¿no? Si el servicio que se plantea es un servicio tipo IaaS, donde yo al final proveo una máquina virtual, pues si esa máquina virtual alguien no ha parcheado el SSH, pues tenemos un problema todos, ¿no? Uh-huh. Y aprovechando que habéis introducido ya tanto los datos de SaaS, IaaS y demás, quería preguntaros un poco, para que lo conozcan nuestros oyentes, ¿qué tipo de cloud o qué tipo de nubes hay? Porque hemos hablado de la nube. Las públicas. Hemos hablado de nube así en general, pero luego realmente hay bastante, estáis hablando de SaaS, de software as a service, de quién opera y qué hacen en y ellas, ¿no? ¿Quién provee qué y de quién es la responsabilidad en cada uno de los casos? Bien, pues empezamos si queréis y luego pues, lo podemos hacer poco a poco, ¿no? Yo creo que la capa más baja respecto a complejidad tecnológica es lo que conocemos como infraestructura como servicio, IaaS. Y ahí lo que hacemos los proveedores es dotar de una potencia de cómputo que son pues máquinas virtuales. Yo tengo una infraestructura de hardware, tengo hipervisores y al cliente lo que se le provisionan son máquinas virtuales que son muy flexibles, que se hace de forma inmediata, que tienes un pago por consumo, que yo creo que es uno de lo que más interesa, ¿no? Cuando hablamos de nube pública. Bueno, cuando hablamos de nube, vamos a dejarlo porque ahora hay que hablar también de públicas o no públicas, ¿no? Y esa primera capa, digamos que es la más fácil de traducir respecto a lo que yo tengo en mi data center actual, porque es cambiar simplemente dónde está la máquina de un sitio a otro y habrá que extender, como decía Samuel al principio, los mecanismos de seguridad, de control, de firewall, lo que sea que tengamos implementado, habrá que implementarlo exactamente igual en la nube. Pero añado una cosa. Se abre una variable nueva y es cómo está configurado mi IaaS, ya no tanto la máquina, ¿vale? Que esa, desde luego, ¿no? Si yo parcheaba una máquina, la tengo que seguir parcheando. Pero ya hablo de cómo está configurada mi instancia de ellas, porque es un elemento que yo no estaba configurando antes en mi CPD, sino mi relación con Google, en este caso, o con GCP, es una relación nueva y todas las contraseñas de administrador tienen doble factor de autenticación, tengo algún servicio abierto desde Internet, se puede acceder a la autenticación de GCP o de Google Cloud Platform o de AWS o de Azure desde cualquier IP o solamente desde ciertas IPs. Es decir, hay una cantidad de chequeos adicionales de seguridad que no estaba acostumbrado a hacer cuando tenía CPD on-prem y que ahora tengo que hacer. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Es una gestión de seguridad del servicio como tal, ¿no? Que evidentemente no se puede descuidar. Si te fijas, la mayoría, no sé, pero a ver, yo tampoco tengo la bola de cristal, pero una gran parte de las incidencias de seguridad de las últimas brechas de información relacionadas con IaaS no ha sido por problemas de una mala configuración de un SSH o de un Apache, no, ha sido por una mala configuración del entorno de IaaS. Que la culpa no es del proveedor cloud, la culpa es de que la empresa que está explotando ese entorno de ellas
es un entorno nuevo y lo está mal configurando o no lo está monitorizando de forma constante, y aquí hablamos de un concepto nuevo, ¿no? El CSPM, Cloud Security Posture Management, monitorización continua de la seguridad de tu entorno de cloud para asegurarte de que cumple con tus políticas de seguridad. De todas formas, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo igual está interpretando, ¿pero cómo es posible que me tengo yo que gestionar la seguridad si yo estoy contratando un servicio teóricamente para que estén allí mis operaciones y que me aseguren la inviolabilidad de los datos, ¿no? Igual, están pensando eso. Pero fíjate que estamos hablando de IAS, ¿no? De la parte más... Tenemos que subir un poco en la pila, ¿no? El siguiente nivel sería lo que llamamos PaaS, plataformas como servicio, donde ya toda la gestión del sistema operativo la hacemos nosotros, la hace el proveedor, en este caso Google, ¿no? Y ahí ya no me tengo que preocupar de poner los parches al servidor y hay parte de esa gestión que hacemos nosotros por el cliente. Y aquí, pues, un entorno muy habitual es, por ejemplo, los contenedores, ¿no? Correr contenedores, donde yo no me preocupo del sistema operativo, yo solamente corro contenedores, ¿vale? Y hay un gestor, Kubernetes, y bueno, pues hay un poco más de lógica aplicada, ¿no? O sistemas de base de datos, ¿no? En Google tenemos un montón de servicios que son una base de datos como servicio, donde yo lo que hago es meter mi información y no me preocupo de parchear ni el sistema operativo ni la propia base de datos. Ya nosotros nos ocupamos de aplicar las mejores prácticas, los niveles de seguridad adecuados, etcétera, ¿vale? Con lo cual, pues vamos en ese camino, ¿no? Vamos quitando trabajo al departamento de seguridad de la empresa. Juan. No, yo creo un poco en lo que comentabas y estaba leyendo un dato de Gartner que dice que para el 2022 el 95% de las brechas de seguridad que haya en nube pública tendrán que ver con el uso que hacen de ellas las empresas. Es decir, como decía Javier antes, las herramientas y el aseguramiento que te da toda la nube pública es muy alto. Y es verdad que te da un montón de herramientas y best practice que te facilita en gran medida tener todos tus datos más seguros. Pero, como decíamos al principio, también hay que educar, hay que saber usarlos, hay que monitorizarlo. No porque estén allí las herramientas y todas esas best practices estén a tu disposición, están correctamente configuradas. Y hace poco, en relación a lo que comentabas, había una reunión de ejecutivos con IDC y les hacían esa pregunta, si ellos entendían que la seguridad en nube pública, en este caso, pero bueno, que daba una nube a la que contrataban, la seguridad la tendrían que consumir de esos mismos proveedores o se la darían a terceros. El 80% decían que esperaban que viniera con la nube pública. Ahí yo creo que sí que hay una cierta labor de educación. Igual que no piensas que, pues no sé, tu sistema operativo incluye el antivirus y no te preocupas de que la seguridad de cómo aseguras tu sistema operativo viene incluida en el antivirus, pues tendrás también que preocuparte en todas estas nuevas infraestructuras y uso de servicios de tener una configuración que está a tu disposición. O sea, lo que sí yo creo que es cierto es que hay muchas herramientas, hay una gran ventaja. La nube pública y las nubes en general traen muchas ventajas, pero una es que la seguridad y los elementos de seguridad, las herramientas, las prácticas de seguridad, tu postura de seguridad de cara, tienes un montón de herramientas que te facilitan esta adopción, ¿no? De hecho, bueno, pues una de las cosas que nosotros también planteamos es tener herramientas. Uno de los aspectos es tener herramientas transversales. Cada proveedor de nube pública va a tener sus herramientas muy bien diseñadas, pero como empresa te tienes que preocupar de tener un mismo nivel de seguridad. Si tienes un nivel de seguridad en una nube pública porque tiene una herramienta con la que estás más familiarizado y las configuras adecuadamente y en otra no, al final los datos los estás compartiendo. Tienes que tener preocuparte de como decía Samuel, del posture assessment o digamos que tu postura de seguridad sea igual transversal a tu infraestructura. Hemos hablado de infraestructuras a service, platforms a service. ¿Qué otras posibilidades tienen los usuarios? Pues software como servicio, que sean las soluciones SaaS, que un poco al hilo de lo que decía Juan, pues complementan más. O sea, cada vez que subimos una capa tenemos más funcionalidades embebidas, ¿no? En nuestro caso sería G Suite, la suite de ofimática, o si hablamos de un CRM como Salesforce. Al final lo que tienes es un servicio que consumes ya directamente, ¿no? Y ahí pues ya hay más aspectos de la seguridad que están embebidos, con lo cual, bueno, pues una capa menos de la que preocuparse. No es que no quede ninguna, evidentemente, pues hay que asegurarse que los usuarios les pongas una política de contraseñas adecuada, pero ya el software te da esa gestión de las contraseñas, te permite, por ejemplo, obligar a que haya un segundo factor de autentificación, etcétera, etcétera. O sea, que vamos escalando en esa corresponsabilidad que estábamos hablando.
Yo invito a cualquier oyente, ¿no?, a que busque en Internet el modelo de responsabilidad compartida de los proveedores cloud y lo va a ver muy claro, porque todos los proveedores cloud, ya sean los 3 más importantes, Google, Amazon y Azure, o Microsoft, publican los modelos de responsabilidad compartida. Según estemos hablando de IaaS, de SaaS o de PaaS, tu responsabilidad será mayor o menor. Y si nos vamos a SaaS, que es lo último que estabas preguntando, volvemos al punto inicial de la conversación, ¿no? Y son tus usuarios y tus datos. Tú tienes una aplicación que es segura, un sistema operativo que es seguro, una plataforma que es segura, pero ¿cómo tus usuarios comparten la información o cómo controlas, por ejemplo, que un usuario no coja de su G Drive corporativo 50 ficheros, los arrastre y se los lleve a su G Drive personal? ¿Cómo controlas eso? Bueno, pues o pones tus medidas para controlar ese tipo de actividad o tienes un problema. Y ahí es donde entramos los brokers de seguridad, ¿no? Las soluciones CASB o los fabricantes de CASB, como Netscope, para poder controlar ese SaaS o para poder controlar ese IaaS cuando hace falta. ¿Qué es un CASB? Vamos a aprovechar que has generado la... Oye, pero hemos hablado de que hay problemas en la nube, ¿no? Por ejemplo, y son problemas distintos cuando estamos en IaaS de cuando estamos en SaaS. Eso lo tenemos bien claro. Cuando estamos en SaaS, preguntas que os he lanzado. ¿Cuántos de vosotros en las organizaciones sabéis cuántos ficheros tenéis compartidos públicamente? Clic derecho, compartir públicamente. No, ahora, sin pestañear, dímelo rápidamente. ¿Y cuántos de esos ficheros contienen información confidencial? ¿Y con quién se han compartido? ¿Y cuándo se han accedido? Y muchas veces si te hago esa batería de preguntas te quedas como, ostras, pues no lo tengo del todo claro. Y encima te lo complico más todavía. No solamente con Google, sino que tienes Google, Microsoft y otra plataforma más. Pues estás ciego, ¿no? Te hace falta algo que te permita ver cómo tu información en nube está siendo compartida, está siendo accedida. Otra pregunta que te puedo lanzar es, ¿cómo controlas cómo tu información trasiega de una nube a otra? Ese arrastrar de mi G Drive o de mi OneDrive corporativo y soltar en mi Dropbox personal. ¿Cómo puedo evitar que eso pase o que se vaya información sensible de una aplicación cloud a otra aplicación cloud? Seguimos en el mundo SaaS, pero fíjate que ya no estamos en el SaaS regulado, sino que estamos ya tocando otro concepto, ¿no? Nuevo, lo introduzco, el Shadow IT, ¿no? El SaaS no regulado por la empresa. El Dropbox personal, el Box personal, el LinkedIn. ¿Cómo me aseguro que no caben datos sensibles dentro de ese Shadow IT? Y la tercera pata es la parte de IaaS, ¿no? ¿Cómo me aseguro de que mi configuración de IaaS es la correcta y que los datos que tengo en IaaS son los que tienen que estar ahí? Bueno, pues esos 3 entornos que os he contado y cómo gobernar la información en esos 3 entornos es lo que hace un CASB. Un CASB es un Cloud Access Security Broker, un intermediario para ver cómo tus datos son accedidos, compartidos y manipulados en las aplicaciones cloud, reguladas y no reguladas, en SaaS y en IaaS. Vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa y enseguida volvemos, que tenemos que seguir hablando de cloud, de nube, de seguridad y también de otros aspectos que pueblan el mundo de la ciberseguridad y que hoy quizás nos lleven pues hacia otros lugares un tanto sorprendentes. After Work, con Eduardo Castillo. Usted domina la inversión, ve oportunidades donde otros ven coincidencias, puede correr con los toros o puede sentirse cómodo con los osos. Así que no desperdicie otro pip y únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro. Su capital está en riesgo. ¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions, porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos, todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada. Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir, gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en invesco.es. Finanbest. Nuestros clientes dicen... Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. Muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no? Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work,
con Eduardo Castillo. Oye, si tuviésemos que ponerle banda sonora al concepto de ciberseguridad, la verdad es que no sé cómo sonaría. Seguro que algunos se la imaginarían como una música tenebrosa, ¿no? Ya que ponen esas imágenes de los hackers con capucha. Pero hoy vamos a conocer una banda sonora pues muy especial, muy diferente. Bueno, pues debería estar cerrando la edición de marzo de la revista de referencia SIC, Ciberseguridad, Seguridad de la Información y Privacidad, porque estamos ¿hoy qué día es? 17, ¿no? 18 de febrero, vale, o sea que ya el planillo, vamos, tiene que estar requete cerrado. Bueno, pues quizás por eso es por lo que su editor, Luis Fernández, pues hoy se permite ir a tocar y a ponerle banda sonora al mundo de la ciberseguridad. Por eso le hemos pedido que pues nos acompañe unos minutos antes de el que va a ser el concierto del año, no solo en Madrid, sino en el sector. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de vuestra magnífica emisora. Un saludo desde, creo que la Sala Galileo, porque ya estarás ahí calentando las cuerdas de tu guitarra mañana, ¿no? Mañana, sí. Sí, bueno, así es. Pero estaréis ya de ensayos, ¿no? Pues justito vamos ahora en la recta final, dentro de un ratito. Oye, Luis, hemos querido, bueno, pues dedicar unos minutos a esta afición para muchos conocida, pero para otros desconocida, que compartís varios especialistas del mundo de la seguridad y que además aprovechamos pues para dar dos citas, una con la revista, pero eso ahora lo comentamos, y dos, pues con esta cita que tiene De Vuelta, que es el grupo del que formas parte y que, como digo, la comunidad de la ciberseguridad también está muy implicada, ¿no? Bueno, de siempre hay mucho talento con, digamos, facetas B y lúdicas, y en este caso, pues, sobreviene la musical, y efectivamente el mundo de la ciberseguridad, aparte de grandiosos talentos en las diversas especificidades, también en la música, pues, nos ha dado a algunos de nosotros por sumergirnos, y es verdad que en los diversos frentes, pues, a lo largo de estos años, pues, ha habido posibilidades de ir reencontrarnos y de poner una apuesta en común de que tenemos esa misma debilidad musical, y que es el caso de ahora. Lo llama Luis debilidad musical, ¿qué os parece? Una vulnerabilidad. Es una vulnerabilidad musical, efectivamente. Bueno, que la y además hay que estar actualizándola siempre, porque hace unos agujeros que no veas. La ciberseguridad es un arte, como la música, sí. Y la verdad que el arte de Luis es muy bonito. Tiene unas letras preciosas. Suena súper bien. A ver, mira, a ver cómo suena De Vuelta, venga. Suena fenomenal, ¿eh? Así que mañana lo estaremos escuchando. Vamos, sí, en Galileo, ahí, ¿no? En la Sala Galileo Galilei, mítica de Madrid. Y nada, por ahí nos vemos a las 9 de la noche, ¿no, Luis? Así es. Reconozco que están las mariposas de uno adentro bastante inquietas. Dice, y a mi edad. Me pongo mucho más nervioso que hablar de ciberseguridad. Oye, pues, ¿qué te iba a decir, Luis? Que nosotros invitamos a toda la comunidad que nos está escuchando en este After Work, hoy en directo, ¿vale? Porque si lo oyen mañana por la mañana, también tienen una oportunidad, ¿vale? A partir de las 9 de la noche en la Sala Galileo Galilei, en la calle Galileo, en Madrid, por supuesto. Y si lo oís después, bueno, pues que sepáis que os hemos descubierto pues uno de los secretos mejor guardados que tenía nuestro amigo Luis Fernández, el editor de la revista SIC, revista de ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, y que hoy pues ha querido compartir con nosotros estos minutos. Te iba a preguntar por el número de marzo, que cómo lo llevabais, pero no sé si decirlo ya con este buen ambiente, Luis. Bueno, acabamos de editar este mes de febrero, que ha sido un esfuerzo notorio, porque ha sido una recopilación de cuáles son las perspectivas de qué tipo de sacudidas a nuestro mundo digital está pensando el lado oscuro, con lo cual hemos ahí pulsado la opinión, el termómetro de más de 150 compañías y entidades de ciberseguridad españolas que ponen sobre el tapete qué les preocupa. Ese es un poco el
reflejo de la más reciente edición. Y de cara a la siguiente, que tendrá que ver con este congreso que habitualmente hacemos ya, que nos da un poco vergüenza por el vértigo que da, que son 30 años el Securmática, ¿no? Proyectos de ciberseguridad que se hacen en España. El Securmática, que además está previsto pues para nada, esos 23, 24, 25 de abril, ¿verdad? Bueno, la gran cita, así efectivamente. Bueno, Luis, pues con tu revista y tu guitarra te queremos ver por aquí próximamente, ¿vale? Para que de cara a ese Securmática, por supuesto, podamos contar qué es lo que... Será un honor hacernos eco en vuestra maravillosa programa y emisora, que ya va siendo hora, efectivamente, de que en estos lares se aborde de la manera tan profesional y a la vez graduadamente dirigida a las audiencias, que es el mundo de la ciberseguridad, que es muchísimo morbo, parece como es muy compleja, pero conecta mucho con la sociedad y es misión muy importante por vuestra parte de aproximarla bien. Efectivamente, que podamos comprender aquello que utilizamos para, bueno, pues tener una vida mucho más segura. Luis, te deseamos toda la suerte del mundo, que disfruten quienes van a poder disfrutarlo. Nosotros... Bueno, hay circunstancias profesionales y personales que nos lo impiden, pero bueno, te hemos escuchado hoy y un trocito de eso que nos llevamos. Pero bueno, será Mónica... Bueno, por eso de fastidiar, ya me despido diciendo que seguro que algún pálpito de Capital Radio va a estar en Galileo. Hasta ahí podemos contar. Pues quien lo quiera conocer, que mañana esté a las 9 de la noche en la sala escuchando a De Vuelta, ese grupo en el que Luis Fernández tiene la oportunidad de dejar esta buena música. Luis, muchas gracias, mucha suerte. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Adiós. Un saludo. Hay que ver cómo germinas en mi Oye, pues la verdad es que suena bastante bien, ¿eh? Sí, tiene mucho ritmo. ¿Qué les ha parecido a nuestros invitados? Que dice que la gente de la ciberseguridad también tenemos corazón, ¿verdad? Y aficiones. Y aficiones. Que no solo estamos luchando... Oye, que está muy bien. Ojalá estuvieseis luchando 24 horas contra los malos, ¿no? Pero... Porque yo os quería hacer una pregunta. Y es, estamos hablando de la fiabilidad que da la nube, ¿no? Como un espacio de trabajo seguro. Y si los propietarios del dato, los usuarios de la misma, lo fuesen, pues me pregunto, si todos lo hiciésemos bien, ¿la nube sería el espacio que todos queremos? Porque sería todo súper seguro. Buena pregunta. Les has dejado... A ver, si todos lo hiciésemos bien, nos evitaríamos sorpresas desagradables, sobre todo cuando vemos que lamentablemente pasa mucho, que se explotan vulnerabilidades, se explotan problemas que son conocidos desde hace tiempo. Lo que pasa es que seguimos viendo que hay problemas de seguridad que son nuevos, que surgen en el día a día y que al final, bueno, pues hay que estar trabajando entre todos para solucionarlos, para que no se lleguen a explotar. Pero lo que sí que podemos hacer entre todos es cubrir las cosas que ya son conocidas, ¿no? Es ahí donde tenemos cada uno nuestra mochilita. Y también en seguridad, como en todo, hay que poner los huevos en distintas cestas. Seguro que hacer todo, ahora que nos vamos a la nube, todo en la nube para siempre, seguramente no sea la mejor estrategia. Muchas de las cosas que vemos es que estrategias de una sola nube hay muy pocas empresas que tengan. Van combinando distintas nubes. Y también es verdad que la diversidad en el mundo de la seguridad es importante, igual que en la naturaleza. La diversidad te ayuda a garantizar el futuro. Así que yo diría que aunque la nube esté muy de moda, pues también habrá que tener miradas a otros sitios. Oye, Samuel, ¿y cómo intentan los ciberdelincuentes atacar en la nube? Es decir, hemos contado aquí muchas veces las diferentes herramientas que van desde la propia ingeniería social, ¿no? Captar a ese eslabón débil, ¿no? O por lo menos el eslabón del desconocimiento, y también, bueno, pues a través de otras técnicas mucho más complejas, ¿no? Que, bueno, pues requieren pues más eficiencia, pues se ataca y se obtiene un lucro. Pero en la nube, ¿cómo se ataca la nube? ¿O a quién atacan en la nube? ¿O cómo trabajan esos grupos de esa industria del mal para sacar provecho de la nube? No te compliques, Eduardo, que es lo mismo. Seguimos exactamente con lo mismo. El eslabón más débil es el usuario. Eso lo tenemos todos clarísimo. Entonces, fíjate que estamos hablando de tener un correo en un proveedor SaaS, en un G Suite o en un Office 365.
cuántos phishings te siguen llegando. Y por mucho que los proveedores tienen muy buenas herramientas para detectar phishing, y si consumís productos, voy a hacer aquí la cuña de Google, ¿vale? Si consumís productos de Google como usuario, muchas veces está también warning de, oye, no te fíes de este correo, porque no. Entonces, los proveedores cloud hacen mucho hincapié, ¿no?, en poner medidas de seguridad, pero aún así el eslabón más débil de la cadena es el usuario, y a por quien se va es a por el usuario. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Los hackers, si quieren robarte información que tengas almacenada en aplicaciones cloud, van a aprovechar una mala configuración, y la mala configuración la ha hecho un administrador o un usuario, o van a intentar atacar con un ataque de phishing, un robo de credenciales o cualquier ataque similar a los usuarios. Fíjate que comentaba Ignacio de OnRetrivial que habían robado 18 millones de registros, y antes han salido 620 teras, y antes han salido... Entonces, ¿cuántas veces? Lo más básico, ¿cuántas veces reutilizamos contraseñas en aplicaciones cloud? Lo más básico. Yo hace tiempo ya he tomado la buena práctica de utilizar un gestor de contraseñas para no reutilizar muchas contraseñas, pero alguna todavía tengo duplicada por ahí. Entonces, fíjate que algo tan sencillo como reutilizar contraseñas en aplicaciones cloud, una contraseña que te hayan robado en una aplicación cloud insegura, puede estar siendo utilizada en otra aplicación cloud que tú creías segura. Y ahora os lanzo otra pregunta. ¿Cuántos de vuestros empleados o vuestros usuarios están utilizando aplicaciones cloud y están subiendo datos corporativos a aplicaciones cloud que no son seguras? Y es que no lo sabéis. No se sabe. Entonces hay un concepto ahí que es el shadow IT, y cómo la gente va dejando datos en aplicaciones cloud y deja datos en un lado o en otro. Mira, por ejemplo, hace poco hablaba con un cliente que están con Google y sus usuarios han dado cuenta que utilizan sus credenciales de Google corporativas para hacer login en aplicaciones no corporativas, para hacer un login en Deliveroo, para hacer un login en Globo, para hacer un login... Entonces, ¿cómo controlas eso? Bueno, pues te hace falta herramientas para controlar todo ese tipo de cosas. Así que yo vuelvo al eslabón más débil, que era tu pregunta, el usuario. Y hay que poner una capa de seguridad para gobernar dato y usuario. Y eso, bueno, pues hay especialistas en ello. Yo solo digo que Jota nos va a dar una colleja a todos. Hacker, no ciberdelincuente. Sí, ¿verdad? Jota, que perdón. Un oyente fiel nuestro, al que le enviamos, por supuesto, un saludo afectuoso. Lo volvemos a repetir. Si es que sé que es difícil. No hay espacio. Los malos, vamos a dejarlo en los malos. Los malos. Pues sí. Bueno, desde aquí le mandamos un saludo, siempre está ahí al pie del cañón. Y al hilo de lo que estabas comentando, Samuel, muchas veces decís lo difícil que es acercarse a un cliente, a una empresa, y decirle, oye, necesitas ciberseguridad, necesitas proteger tus datos, tu información, etcétera. Acudir a las puertas de un posible cliente de una empresa y decirle, oye, es que necesitas seguridad cloud, ¿es aún más difícil? ¿Os cuesta más? ¿Cómo lo abordáis, Juan? Bueno, en general, lo que estamos viendo, como siempre, es la prueba. Estoy seguro que también Samuel y Javier, muchas veces los clientes no tienen tanta visibilidad, y lo importante de cara a ver la necesidad es demostrárselo. Hay una ventaja que sí te da toda la seguridad cloud, que dar las evidencias y hacer una prueba es muchísimo más simple. Como con todo el negocio es mucho más simple hacer las cosas en cloud, hacer una prueba para dar visibilidad de cómo tienes configuradas tus contraseñas, cómo estás, cuáles son las vulnerabilidades que tienes expuestas, es mucho más fácil, porque antes, bueno, pues requerías entrar en el CPD, hacer toda una gestión de un protocolo para hacer una prueba de concepto o para demostrarle. Ahora la nube es todo mucho más rápido, y eso sí que te da ciertas facilidades. Yo, hablando un poco de lo que decía Samuel sobre el eslabón más débil, he sacado algunas estadísticas de las cosas que desde Palo Alto estamos viendo y ayudando con los clientes. Pues en torno al 25% de los clientes tienen cuentas expuestas con contraseñas 1, 2, 3, ¿no? Como hablábamos antes. En torno al 25% de los clientes tienen vulnerabilidades expuestas porque no han hecho parcheo, y eso es la forma habitual de demostrarlo. No, la nube te da confianza, porque es verdad que yo creo que tiene muchas herramientas, pero es difícil seguirle el ritmo, y esa visibilidad a la vez es fácil ahora mismo de darla. Las herramientas, las nubes públicas te dan un montón de herramientas, un montón de APIs de comunicación que te permiten tener una visibilidad muy, muy rápida. Porque, oye, Javier, ¿cómo sería el primer paso ideal, ¿vale?, de una empresa que se acerca al mundo del cloud? Porque decía antes Samuel,
La principal responsabilidad es la del administrador usuario, pues que no hace bien las cosas. Entonces, si una empresa, pues relativamente que le interese estar en la nube y que todavía no lo está y no sabemos por qué, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos que debe dar, en tu opinión, si llama a la puerta de Google Cloud, ¿no? Para que sea, pues, para que su entorno esté seguro? Bueno, yo creo que depende de dónde venga esa empresa. Si es una empresa que ya tiene un entorno establecido, on-prem, viene de tener sus servidores, su departamento de seguridad y de tener esto, pues, controlado, y ahora simplemente pues pasa a utilizar servicios en nube pública, lo que hay que buscar es que sea una extensión. O sea, que la nube pública al final termine siendo una extensión de su data center y que en la medida de lo posible pues utilice las mismas herramientas y que nos integremos. Que actúe exactamente igual que como lo hacía, ¿no? Eso, es que sea una patita más dentro de su ecosistema que ya tiene, ¿no? Con lo cual ahí pues trabajamos pues con Palo Alto, con Netscope, con un montón de partners para precisamente integrarnos y que seamos una pata más, y al final simplemente pues decides un sitio nuevo donde correr tus aplicaciones, pero mantienes la integridad de tu seguridad, tus procesos, etcétera. Vale. Esto cambia un poco si la empresa no tiene esa historia, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, mucho con startups, empresas que empiezan nuevas, que se crean o que no tenían un pasado digital y que dicen, oye, empiezo a necesitar pues una página web. No tenían ni pasado, ¿no? O no tenían pasado, efectivamente. Y ahí, claro, muchas de ellas son nativas en el cloud, ¿no? Y ahí pues sí que es verdad que muchas de ellas pues terminan estando en un solo proveedor y al final pues bueno, crecen de forma endogámica, y solo cuando ya son suficientemente grandes y empiezan en ese modelo de tener varios proveedores, que tiene todo el sentido del mundo, como decía Juan, pues tienes que empezar a pensar, uy, de repente yo tenía toda mi seguridad con este modelo y estas herramientas y ahora tengo dos proveedores y tengo que hacerlos coexistir, ¿no? Uh-huh. Y ahí distinguimos dos fases, ¿no? La fase monocloud y la fase multicloud. Uh-huh. Yo ya, por poner un puntito más en los tipos de cloud, si nuestros oyentes todavía no se han perdido, era para preguntarles a nuestros invitados por los conceptos de nube pública, privada e híbrida. Uno para cada uno. Y si queréis empiezo yo con lo que es la nube pública por alusiones, ¿no? A ver, y de hecho la nube pública es lo que da el nombre al concepto de nube, ¿no? Porque al final estos son, como decíamos, servicios que empezaron hace como unos 10 años. Ya había servicios en el pasado que eran pues los housing, ¿no? Donde yo llegaba, mi servidor lo llevaba al CPD de otro señor y allí me lo alimentaban, le ponía la refrigeración, pero yo tenía, la máquina era mía, ¿no? El hierro, que solemos decir, era mío. Cuando hablamos de servicios de nube, aparte de tener un CPD y un entorno para ejecutar, para poner ese servidor, hablamos normalmente de un cambio en el modelo económico. Hablamos de que hay un pago por uso, yo pago por el consumo de ese servidor, y además suele ser muy flexible, ¿no? Hay algún proveedor que te dice, no, tienes un modelo de nube pública aquí donde me contratas 3 años de este servidor. Y bueno, para mí eso no es nube pública, ¿no? Porque para mí un modelo de nube pública lo normal es que tú tengas la flexibilidad de apagar y encender servicios. De hecho, en muchos casos el proyecto es viable económicamente porque yo voy a apagar y encender los servicios de nube pública solamente cuando los necesite, ¿no? Y el resto del tiempo pues el servidor lo apago y está haciendo otra cosa para otro cliente. Entonces la nube pública al final es un servicio de computación, como decías, en casa de otro señor, donde me alquila un servidor en un modelo de pago por uso, muy flexible, muy ágil, muy rápido, donde tenemos, pues en el caso de Google Cloud, en 20 segundos tienes servidores funcionando. Con lo cual la dinamicidad que puedes tener, pues realmente es muy buena. Ojo que el concepto de público no significa que sea de la administración pública y por tanto que puedas suponer que tiene incentivos o que es gratis, ¿no? Es que hay que dejarlo bastante claro. Totalmente de acuerdo, es de pago, es un servicio de pago. Vale. Eso es la pública. A ver, la privada. Juan. La privada, y muchas veces en las empresas se hacen esas... Que también es de pago. Que también es de pago. La nube privada normalmente la construye la empresa en lugar de llevar... Es decir, que tiene un coste. Vamos. Tiene un coste. Aquí todo tiene un coste. La pregunta es quién lo paga. Pero, normalmente se construyen los data centers donde la empresa es propietaria de toda la infraestructura, tanto la infraestructura de alimentación como de enracado, como de hardware. Se hace cargo de todo el sistema operativo, las aplicaciones que corren en ella. Y la nube híbrida o la nube que hablábamos, hay muchas veces parte de tus datos que por razón de la vida de la empresa entiende que esos datos son más importantes o tienen un acceso diferente, o las personas que tienen que acceder a ellos y el control que tiene que tener de ellos es distinto, pues lo necesita tener bajo su propiedad o en sus propios edificios, y hay otra serie de aplicaciones o datos que puede tener en nube pública, y por eso están esas aproximaciones de nube híbrida, ¿no?
Ahí en el tema de nube híbrida y nube pública y nube privada, como decía Javier, las empresas que son nativas digitales, que han empezado pues desde cero y a crecer desde cero, lo normal es que vayan a un modelo 100% de nube pública y crezcan, en nube pública súper rápido, ¿no? Porque es la ventaja de la nube pública, el poder no tener que esperar a que te llegue un servidor, no tener que esperar a enracarlo, no tener que esperar, sino que automáticamente, bajo demanda, autoescalas y creces. Sin embargo, empresas más tradicionales o más legacy, como bien decía Juan, que tienen datos propietarios y datos más antiguos y que vienen de un CPD, pues van a modelos de nube híbrida. Y una cosa que nos plantean muchas veces las empresas más tradicionales o menos, no menos digitales, pero que sí que tienen una carga más de dato en CPD en local, es, oye, yo me quiero ir a un modelo de nube pública, pero no me interesa que ciertos datos acaben en mi nube pública. Quiero que estos datos, que son para mí mi joya de la corona, sigan manteniéndose en mis CPDs míos, gestionados por mí o en mi nube privada. Entonces, ¿cómo puedes ser capaz o cómo puedes controlar que estos datos no se vayan a la nube pública y acaben en mi nube privada, ¿no? Y ahí volvemos al tema de controlar la información, que no esté en un sitio o que sí que esté en un sitio. O a veces también te piden, yo quiero que mis datos sensibles, mi joya de la corona, estén en mi nube privada, en mi CPD, y si se van a un proveedor de nube pública, se vayan pero cifrados. Que me los cifres en el tránsito. Es decir, que este dato que para mí es sensible, aunque yo sé que mi proveedor de nube pública me lo va a cifrar porque me guardan la información en reposo cifrado, pero no todos los proveedores lo hacen, pero muchos sí que lo hacen, me guardan la información en reposo cifrada, pero no me fío de su cifrado. Quiero que se cifre antes de llegar a la nube con mis propias claves de cifrado. Entonces, estamos también volviendo a datos y tipos de nubes. Y una problemática que también por lo menos nosotros estamos viendo en muchas empresas es que también hay distintas velocidades dentro de la organización. Hay nativos, hay dentro de la propia empresa, hay zonas de la empresa o departamentos o actividades que han nacido nativos digitales y otras que no lo son tanto. Y ahí también se crean ciertas tensiones y es labor de, las empresas que estamos en todo este mundo de la ciberseguridad, de dotar de esas herramientas que permitan a las empresas avanzar de una forma más homogénea, porque hay veces que el responsable tradicional de la seguridad se ha visto un poco desbordado por la velocidad que lleva la nube pública o todos las aplicaciones SaaS, ¿no? Yo ya añadiría que quizá las iniciativas de nube privada al final vienen un poco precisamente por esa velocidad que lleva el negocio, ¿no? Y que en algunos departamentos de IT pues no eran capaces de cubrir, y dicen, bueno, voy a montar aquello que me hace Google también y que esos servidores están en 20 segundos, voy a intentar tener un modelo parecido en mi casa. Evidentemente me tengo que comprar los servidores y tener los 4 años o el tiempo de amortización que sea, pero la provisión del servicio, la disponibilidad para aquel que esté desarrollando una aplicación o explotando una aplicación es parecida al modelo de nube pública, ¿no? Yo creo que queremos esa velocidad sin las implicaciones de los datos salen de mi casa, no salen de mi casa, y los costes pues son diferentes, ¿no? ¿No ves eso mucho en administración pública, por ejemplo? Yo en administración pública les veo por ahí, ¿no? También como más reacios a adoptar modelos de pública, sí, y más me monto yo todo, me lo gestiono yo todo y totalmente. Es por lo menos mi percepción. Y ahí las aplicaciones SaaS yo creo que cambian un poco el paradigma, porque ya una vez que dar el paso a una aplicación SaaS es algo muy común, tanto en administración pública como en banca, y una vez que has dado ese paso a hacer una aplicación SaaS... ¿Qué te impide, no? El no llevar el resto, el irte al IaaS, coger otra aplicación. Sí, yo creo que ahí estamos viendo cómo va bajando, ¿no? Yo creo que ahí el tema de los contenedores, los desarrollos hechos con Kubernetes, Docker y demás, yo creo que es lo que está haciendo un poco que se acelere ese paso hacia abajo, ¿no? Porque mover máquinas virtuales al final es más complicado. De hecho, movilidad de máquinas virtuales entre proveedores es muy complicado, cada uno tenemos un hipervisor, es difícil. Pero a día de hoy ya puedes tener aplicaciones que desarrolles nuevas, porque toda la base instalada de aplicaciones que tenemos están hechas de forma monolítica. Todo lo que desarrollemos nuevo que utilice contenedores, sí que puedes moverlo de un proveedor a otro, de on-prem, de mi nube privada a Google Cloud o al proveedor que sea. Con lo cual realmente ya empezamos a encontrar esa dinamicidad que es el ideal, ¿no? Que es, oye, donde tenga sentido correr esta carga de trabajo, vamos a correrla, y donde, si esto cambia dentro de 6 meses, pues cambiamos la decisión y lo movemos. Oye, y habéis hablado antes un poco a propósito de lo que decía Juan, ¿no? De la nube privada, ¿no? Y que algunos aspectos no tienen la nube pública.
Y cuando Samuel hablaba de la joya de la corona, digo, oye, ¿cuáles serán esos datos que no quieren que salgan de sus manos, ¿no? Entonces, ¿qué empresas son las que utilizan o son potenciales de usar esta nube híbrida? ¿Y por qué unos se los guardan? Si se asegura la encriptación de los datos y tal, ¿qué más te da que lo tengan otros? Te va a resultar incluso más barato. Pero ¿por qué de la existencia de una nube privada? Yo creo que muchos, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos con empresas, pues todas las que tienen que ver con infraestructuras críticas, pues desde administraciones públicas, banca, el sector telco, son empresas que tradicionalmente han sido más reticentes porque tienen más preocupación por el dato privado, por la sanidad, todo ese tipo de industrias. Pero como hablábamos, una vez que cualquiera de esas empresas da el paso a una aplicación SaaS, como el correo, tener el correo en la nube, ¿no? Eso es una aplicación SaaS. Una vez que das el paso, el mantener todo el resto de datos, que pueden ser más confidenciales y más críticos, bueno, poco a poco se va moviendo. Pero sí que, contestando un poco a la pregunta, sí que hay empresas o sectores que por legislación o por tipo de dato que procuran o tienen la expectativa por tradición de que tenerlo en su propio CPD pueden controlarlo mejor. Yo creo que ese es el salto de tener ese mismo control en nube pública, cosa que con las herramientas actuales yo creo que es el paso lógico, ¿no? Sí, yo creo que estamos viendo una evolución, ¿no? Y sectores tan regulados como la banca o temas de salud pública. Tenemos un montón de referencias que ya están utilizando servicios en nube para todo tipo de datos, porque, y vuelvo al tema de GDPR, nos pone un marco legal para poder implementar todo esto con los requisitos y con los temas de cifrado, autentificación, login y demás. El marco legal ya está ahí. Lo que pasa es que por un lado está el marco regulatorio que te ponen y por otro lado están tus propias normativas. Entonces, como organización, tú puedes tener normativas que digan, oye, yo quiero que los datos de los clientes VIP estén aquí en el CPD que hay en la sótano -1 de mi sede de la Castellana. Bueno, pues mi normativa es esa y impide que esos datos salgan porque lo he decidido yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay empresas que van adaptando esas normativas y también hay reguladores que van adaptando esas normativas para, bueno, pues aprovechar la tecnología que tenemos ahí fuera, ¿no? Y la dinamicidad que teníamos antes, que mencionábamos antes, pues que la podamos aprovechar a nivel de negocio. No, la verdad es que todo el tema de la adopción de nube y los temas regulatorios y justo además GDPR, porque GDPR además en algunos clientes yo creo que les genera la duda de si tengo una nube y tengo una nube como la de Google o tengo una nube como la de Microsoft o como la de Amazon, ese servidor que me aparece el contrato yo y que arranca, ¿dónde arranca? En el CPD de Irlanda. ¿Y qué garantías tengo yo de si está en el CPD de Irlanda o está en el CPD de España o está en el otro CPD de India o cómo? Todo eso le generan dudas y no sé muy bien cómo lo suelen resolver o cómo lo resolvéis vosotros con ellos. Pues hay que sentarnos y ver los detalles. Aquí sí que irremediablemente hay que sentarnos con el equipo de seguridad y es de hecho uno de los primeros pasos que hacemos cuando cualquier empresa de cierto tamaño tiene un proyecto de nube es sentarnos con el departamento de seguridad e ir cubriendo todos estos aspectos, ¿no? Desde cómo es el cifrado, qué camino siguen mis datos, a dónde voy a almacenar físicamente la información o, como decías, dónde se van a levantar los servidores. Prácticamente todo se puede configurar. Entonces, lo que hay que ver es qué opciones tienes. En algunos casos puede que incluso haya alguna pequeña diferencia de coste, ¿no? Porque es más caro correr una máquina aquí que en un CPD que esté en el círculo ártico, como tenemos alguno, ¿no? Pero fíjate que en el caso de Google se puede hacer. Pero es que hay muchísimas aplicaciones cloud donde no puedes hacer eso. Y es que son muchísimas. Para que os hagáis una idea, en Netscope, de los análisis que hacemos de uso de aplicaciones cloud, encontramos que de media en una organización de más de 5.000 empleados hay más de 1.100 aplicaciones cloud en uso. Más de 1.100 aplicaciones cloud en uso. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de un LinkedIn, estás hablando de un Facebook, estás hablando de un WeTransfer. ¿Quién no ha subido alguna vez un documento a un conversor maravilloso de Word a PDF? Bueno, pues por subir un documento a un Word to PDF es una aplicación cloud, pero los Terminal Agreements dicen que pueden hacerse cargo o que son ellos los propietarios de los datos que te están convirtiendo. Entonces, ahí no tienes nada que negociar. ¿Por qué? Porque son aplicaciones cloud que no tienes con quién negociar ni cómo negociarlo. Uh-huh. Entonces, sí que hace falta también, desde el lado empresarial, contar con herramientas que te permitan ver cuáles son los Terminal Agreements de las miles de aplicaciones cloud que se están utilizando en tu empresa para que puedas gobernarlas. Y ya no hablas de gobernar un SaaS regulado, estás hablando de poder gobernar de alguna manera
todo el shadow IT y poder hacer políticas que digan, venga, pues la joya de la corona o mis clientes VIP nunca, bajo ningún concepto, van a acabar en una aplicación de cloud storage donde el ownership del dato sea el proveedor de la aplicación cloud, donde mi información se comparta con terceros, donde acceda a mis contactos en la agenda y donde los data centers estén en China. Entonces, ¿esa información quién la tiene? Pues esa información la tenemos los proveedores de seguridad nuevos que trabajamos en este mundo, en el mundo de la seguridad cloud, y podemos meter controles en esa línea. Insisto, son controles totalmente distintos a los controles que aplicábamos cuando trabajábamos en data center. Última pausa que hacemos y volvemos porque hay eventos en el horizonte. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Hace trading en divisas? Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas, incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple. Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets. Ahora MT4 también disponible. CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. ¿Quiere un asesor financiero, pero piensa que no se lo puede permitir? Inverdife AFI le ofrece asesoramiento de calidad supervisado por la CNMV al alcance de cualquier bolsillo. Contacte con nosotros en el 91 125 38 36 y descubra un asesoramiento profesional e independiente que le cambiará la vida. Inverdife AFI, transformando el asesoramiento financiero. Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es. After Work, con Eduardo Castillo. Pues efectivamente, de todo lo que estamos hablando hoy, de la asunción de riesgos, pues inevitablemente tenemos que hablar de su cobertura, ¿no? Y esto es algo que, por cierto, tenemos pendiente hacer en este programa, hacer un especial sobre seguros, pero de todas formas, si no queréis esperar a que llegue ese programa, también tenéis una cita en el horizonte, y es que la Semana del Seguro, pues obviamente no puede dejar de lado a uno de los temas que, según Naciones Unidas, va a marcar el futuro de la humanidad, el presente futuro de la humanidad. Bueno, pues de este próximo evento vamos a conocer un poco más, en el que además, por cierto, van a participar Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, pues con la ayuda de Eduardo Esparza, que es Country Manager de Afinion Internacional en España. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eduardo, ya no hay evento del mundo del seguro que no tenga que contemplar el mundo de la ciberseguridad. Recuerdo que hace poco se celebró uno del automóvil y en el que hubo una mesa especial sobre la ciberseguridad del mundo del automóvil, y el seguro obviamente pues no es ajeno a esto, ¿no? No, que va, la verdad es lo que has dicho tú anteriormente al dar paso a esta entrevista. Yo creo que es un tema que ha venido para quedarse, lamentablemente, todo relacionado con la ciberseguridad y cómo somos capaces las empresas de gestionar la tranquilidad de los clientes mientras están realizando su vida digital. Va a ser uno de las claves del triunfo empresarial de alguna compañía en el futuro. Y es muy interesante este evento, hola Eduardo, porque uno de los temas, el tema principal, va a ser cómo la ciberseguridad consigue que las empresas puedan fidelizar a sus clientes y fortalecer también la confianza, ¿no? Protegiéndoles de esas amenazas online. Cuéntanos en qué va a consistir esta jornada y los contenidos que vais a presentar ahí. Sí, bueno, la jornada Afinion está englobada dentro de la Semana del Seguro que organiza INESE cada año, y como habéis dicho, pues es una de las encuentros claves dentro de la industria aseguradora en España. Y nosotros lo que hemos intentado realizar es distribuir nuestra jornada en 3 partes. Primero vamos a presentar un estudio que Afinion, como compañía global con presencia en 20 países internacional, líderes mundiales en la creación, diseño y gestión de programas de fidelización,
pues hemos hecho en 13 países sobre los peligros de la ciberseguridad. Después contamos con la presencia de 2 ponentes, que creo que a uno de ellos lo conocéis muy bien, que es Pablo Sanemeterio, que va a estar con nosotros, y también David Morales de 4IQ. Y luego que nos van a contar un poco cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos o los que nos podemos enfrentar dentro de la ciberseguridad. Y luego lo que queremos es, trasladar estos riesgos hacia negocio, y con una mesa redonda de la que estamos muy satisfechos por el nivel de expertos que hemos conseguido, con gente de Telefónica, de Eleven-Paz, gente de CHAP, gente de AIG y gente del Banco Santander, pues que nos van a contar un poco, oye, con estos riesgos, qué podemos hacer nosotros compañías para ofrecer soluciones que de verdad generen un valor añadido a nuestros clientes y podamos, a través de estos riesgos de la ciberseguridad, pues crear soluciones de civilidad sobre cosas que realmente importan y van a importar cada vez más en el futuro al cliente final. Hola, Eduardo, soy Pablo. Oye, hola, Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Oye, una pregunta para los oyentes que nos estén escuchando y se quieran acercar. ¿Dónde es el evento y quedan entradas y cómo se pueden comprar si quedan? Sí, como decía anteriormente Pablo, la jornada está dentro de la Semana del Seguro, que organiza INESE cada año. Esta edición se celebra de martes a jueves. Mañana empieza. El evento de... Que mañana empieza, digo. Sí, mañana empieza, correcto. Mañana empieza a las 9 de la mañana. Nuestra jornada, la de Afinion, tiene lugar el miércoles 20 por la tarde, entre las 6:15 y las 6:15. Y cualquiera que asista a la feria puede acceder sin ningún tipo de problemas a la sala. Sí que es cierto que hay un número de asistentes, creo que están los 150 y 125, y la verdad es que el número que nos están informando es bastante bueno. Con lo cual, bueno, las entradas se pueden adquirir en la página web de INESE, que es www.semanadelseguro.inese.es. Y desde aquí os animo a todos a asistir, por supuesto, porque la verdad es que, bueno, principalmente o más concretamente, en la jornada Afinion, la verdad es que estamos muy contentos del contenido y de los participantes que hemos conseguido invitar. Pues ahí está la cita de referencia. Mañana comienza, termina el próximo jueves, pero hay oportunidad todavía de asomarse al cómo el mundo del seguro, un sector poderoso que mueve tendencias, que mueve capitales, reserva para la ciberseguridad un espacio importante con además ponentes de primera línea. Eduardo Esparza es Country Manager de Afinion Internacional, al que te agradecemos, Eduardo, nos hayas dedicado estos minutos. Os deseamos suerte, que vaya bien ese encuentro, y nada, ya nos contarás qué tal ha ido, qué impresiones os han dejado. Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que con gente como Pablo y con Mónica seguro que sale perfecto el evento. Sin lugar a dudas, no nos cabe la menor duda. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Adiós. Oye, pues nos quedan, amigos, como quien dice, 3 minutos para seguir un poco anunciando cosas que se van a producir y cosas que vamos a ayudaros a que se produzcan. A ver, la primera de ellas, talleres, Pablo. Pues talleres... Pero tú trabajas. Yo trabajo. Estás todo el día en eventos, como Mónica. Yo trabajo mucho, además. No sé, es mi trabajo. Ni duermo. No, tenemos talleres. Lo digo porque tienes una cita, ¿no?, de unos talleres que ¿cuándo se van a producir? Van a ser entre el 25 y el 27 de marzo en el contexto del Congreso RootedCon, en el que vamos a estar 3 días aprendiendo y trabajando a explotar vulnerabilidad de software. Todo esto que muchas veces hablamos aquí en el programa de, oye, que se ha producido un fallo, que tal, pues vamos a probarlo, vamos a practicarlo y sobre todo explicarle que los que se apunten van a tener una sensación única, que eso de ver por primera vez una calculadora aparecer en la pantalla de Windows sin que simplemente hayas programado tú el exploit y ver cómo aparece, es una sensación única. Bueno, pues lo recordaremos. Las fechas son 25 al 27 de marzo. 25 al 27 de marzo, 3 días intensivos de taller con Pablo Sanemeterio en la RootedCon, que por cierto, os tenemos que contar que tenemos entradas. Vamos a sortear entradas tenemos entradas para vosotros. Para todos los oyentes, a partir de la semana que viene empezaremos a sortearlas. Ojo, tenemos unas pocas entradas, no tenemos infinidad de entradas, pero tenemos unas pocas entradas que vamos a sortear en el programa que viene. Bueno, de aquí hasta los próximos programas. Hasta ¿vale? que sea la ruta, vamos todos Exactamente. los lunes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues todavía no lo hemos decidido, pero estaros atentos. El próximo lunes, desde las 18:30, que comienza nuestro programa, porque ahí probablemente lancemos un reto y que a través de las redes sociales tenga que ser resuelto para que, pues de una manera proporcional, vayamos regalando estas entradas para la RootedCon que no está nada mal. Primero, por el conocimiento que vais a adquirir allí. Segundo, por el ahorro de costes que puede suponer esta entrada. Así que, lo dicho, 18:30 del próximo lunes os daremos, aparte de toda la información del programa de la semana que viene, las pistas para participar en el concurso. ¿Os parece bien?
Perfecto. Yo me voy a apuntar al concurso. Yo también, de manera anónima. Veremos. Oye, pues lo dicho, nos queda un par de minutos para agradecerles. Además, ha estado muy bien el programa de hoy. Creo que ha sido muy didáctico. A nuestros invitados, a Javier Martínez de Google Cloud, a Samuel Bonete de Nextop y a Juan Istúriz de Palo Alto Networks. Javier, Samuel, Juan, pues eso, vuestra presencia aquí, muchísimas gracias y hasta muy pronto, mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues eso, que nosotros nos vamos, amigos, hasta la próxima semana. Como siempre, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, muchísimas gracias. Gracias a ti. Recordarles a los oyentes que dentro de un minuto podéis descargarlo si es que habéis llegado tarde a través de capitalradio.es y también a través de vuestras respectivas páginas de pesanm.com y a través de BitLife Media. Allí tenéis un registro competente sobre todos los programas que hemos desarrollado ya desde hace varios meses. Pues lo dicho, el próximo lunes empezamos con el sorteo de entradas para RootedCon y nosotros ¿qué hacemos? Pues despedirnos hasta mañana, que volveremos en el Afterword de Capital Radio a las 18:30. Un saludo para todos.